Bien, saludos señores. Una vez más su espacio aquí, la fe del clan, las entrañas de mi credo. Estamos como siempre, Luis Manuel Núñez Peña, Luis Manuel Peña y yo, Peña Raúl B. Núñez. Mora. No te equivoques, Raúl. Una entrega más de los concilios. Hoy nos toca tratar del concilio. El famoso Concilio Vaticano II, que creo que es básicamente la inspiración que nos llevó a tratar los concilios. Perfecto. Porque yo te decía a ti, Raúl, si vamos a tratar el Concilio Vaticano II, tenemos que poner en contexto qué es un concilio, cuáles han sido los concilios de la iglesia y entonces llegar hasta el Concilio Vaticano II. Y ahí fue que tú introduciste el Vaticano I. El Vaticano I. Tenemos un episodio también del Concilio Vaticano I que no habíamos leído por el hecho de que no era tan popular para nuestra generación como lo fue Vaticano II, pero que también fue importantísimo. Sí, sí. Raúl, estamos aquí en Coconut Beach. ¿Cómo que se pronuncia eso? Coconut Beach. Aquí en Boca Chica. En la emblemática playa de Boca Chica. Ay, Dios mío, sí, hay historia. De la República Dominicana, los que no conocen la República Dominicana. Por allá puedo ver lo que le dicen la matica, ¿no es? La matica de Boca Chica, sí. Sí. Y este escenario nos prestó un hermano, ¿verdad que sí? Sí, es un hermano salesiano comprometido con la fe, que tiene su negocio aquí, Coconut Beach. Así que si usted es católico y quiere estar en un ambiente tranquilo, mira que ni música hay casi. Ni música hay casi, una música bajita. Una música bajita, tranquila. Aquí puede comer, darse un traguito de eso que preparan la piña colada muy buena. Muy buena, me tomo sin una alcohol. ahorita. Yo me bebí una sin alcohol. No, yo voy a echar un poco de alcohol a la mía. Ay, Dios mío. ¿Eso es pecado? No, no es pecado. ¿Por qué pecado? Eso no es pecado. Un poquito ahí para que sepa algo. Bueno, entonces tenemos el Concilio Vaticano II, Raúl. Su contexto histórico, cultural y los documentos, sin entrar en detalle de los documentos, ¿verdad que sí? No, porque un solo documento da... Para 3 programas. ¿Qué 3 más de ahí? Sí, sí. Y no, porque también tiene decretos. Son como 16 decretos. Está todo compilado en un libro que es como de ese espesor así, ¿verdad? Parece un libro de medicina, de anatomía de medicina, lo que estudia medicina. Sí, sí. No, y dame decirte, refrescarte la memoria en el sentido de que el Vaticano II, para mí en lo personal, fue como una especie de piedra de tropiezo cuando empecé mi camino de fe, porque me decían que el Vaticano II había dañado la iglesia. Y yo, pero ven acá. Y tú con la cabeza así. Y sin embargo... ¿Dónde fue que yo entré a vivir mi fe? ¿Y en qué época fue que yo llegué? Y sin embargo, cuando empecé a leer el Vaticano II, vuelvo y repito, es una verdadera inspiración del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Así que si usted que no está viendo ha tenido esa... le han dicho por ahí, primero lea el concilio y saque sus propias conclusiones. Lógico. Ni siquiera se lleve de nosotros. Porque hay mucha gente hablando en las redes en contra del Vaticano II y no han leído una página, Luis. ¿Tú te das cuenta que no han leído una página? Por lo que citan, por lo que hablan, no, porque es que Vaticano II no dice eso, lo que tú crees. Eso no dice Vaticano II. Sí, es una cosa tremenda. Entonces yo creo que, por ejemplo, el contexto histórico de Vaticano II hay que circunscribirlo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como que es un marco, un marco que nos permite ver qué pasaba ahí. 1962. Que es cuando concluye, ¿verdad? O cuando inicia. No, cuando inicia. Concluyó en el 65. En el 65. Que para mí fue rápido, porque tuviste que hay otros concilios que duraron más tiempo. También este concilio tiene la característica que lo inició un papa y lo finalizó otro. Fue un tema de que falleció el que lo inició. Dice, el Concilio Vaticano II fue el concilio número 21 de la Iglesia Católica, celebrado entre 1962 y 1965. Y último hasta ahora. Con el objetivo de renovar la Iglesia y dialogar con el mundo moderno. Exactamente como tú dices, es el último concilio que ha tenido la Iglesia. Sí, porque de hecho había una sensación, como que se percibía de que la iglesia estaba un poquito desactualizada con el tiempo. Sí. Mucha gente que no comprenden esto de que estaba desactualizada, que piensa como que van a alegar, no, porque la iglesia no tiene por qué actualizarse al mundo. Es el mundo de la iglesia.
pero no, es conciliar ambas cosas. No, yo lo que entiendo es que la iglesia, en el formato de evangelización que llevaba, En la metodología. en la metodología, Es metodología. pero fue porque el tiempo cambió, no fue porque la iglesia se lo propuso. Por ejemplo, Ujú. ahora estamos con esto, con las redes. Con estos equipos, con- sí. O sea, que nosotros estemos como católicos haciendo uso de eso, es actualizando la fe que estamos. Actualizando la fe. Y el O mensaje, la metodología, y el mensaje tiene que estar intacto, intacto. como, ¿no? como lo transmitió Jesucristo. Jesucristo. Y déjame decirte algo, una de las, podríamos decir, de las funciones de los papas es custodiar esa doctrina. Esa doctrina. Que no se cambie nada. Nada. Porque hay gente que fuera de la iglesia entienden, y a veces se lo transmiten internamente, entienden que cuando llega un nuevo papa va a cambiar Va la a cambiar doctrina. la doctrina. No, pero él es principal. Pobre, la pobre principal- Francisco. La principal función de ese papa es que no se cambie y que él confirme a sus Francisco hermanos. no cambió nada. Nada. Y duró como 12 años que duró ahí. Y no, y te voy a decir una cosa. Tanta gente que habló de Y que ahora sí, que va a cambiar, que mira ahora, que el día. No, señor, es por el amor eso de Dios. fue en los medios que influyeron en eso. Entonces, el Papa Francisco, como decíamos, siempre estuvo hablando por los medios de comunicación, moviéndose allí, y se entendía como que él iba a hacer algún tipo de cambio, pero en realidad no hizo ningún cambio de doctrina ni nada. si, vamos a estar claros, en la iglesia hay diferentes alas. O sea, que yo como papa escuche estas alas, o sea, tengo que escucharlo. Tienen que escucharlo. Entonces, eso es lo que yo no comprendo. Mira, lo convocó Juan 23. Oye lo Sí. que dijo él. Dime. Perdón. Es necesario que esta doctrina, cierta e inmutable, Sí, sea profundizada y expuesta según las exigencias de nuestro tiempo. punto. Actualizar la metodología. La verdad que yo entiendo que también cuando se habla de cambio hay como mucho miedo de que pueda... Sí, el ser humano es cosa con el cambio. En Sí. todos los sentidos, no solamente en la fe. Sí, En todos los sentidos. uno O sea, tiene uno como que se resiste a los cambios. a los cambios, eso es natural. Bueno, en ese sentido, la iglesia estaba proponiendo un cambio de método, no de mensaje. No hay mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Lógico. Entonces, situación de la iglesia. ¿En qué? Antes del concilio, recuérdate, antes del concilio. Antes del concilio, contexto histórico. El contexto. La iglesia percibida como rígida y distante en Sí. esa época. La liturgia en latín. Sí. Había unos fieles que estaban conscientes y entendían bien el latín, pero las nuevas generaciones que iban entrando No estaban entendiendo. No asimilaban eso. Poco diálogo con otras religiones. Sí. Casi nulo, podría decirse. Sí, sí. O sea, la iglesia estaba encerrada en ese sentido. Separación marcada entre el clero y lo laico. Cosa terrible eso. Había una separación. ¿Por qué tú dices terrible? Porque eso no es unidad. Eso no es unidad. El diácono por allá, el clero por aquí. O sea, la separación era tanta que la gente entendía que la iglesia era el clero. No, hasta el día de hoy, cuando la gente habla de la iglesia, a veces se refiere al clero, o sea, o entiende que es Que es el clero y no. Y no y la es, iglesia. y es todo el pueblo, Todo el el conjunto pueblo. de los bautizados. Exacto. Sí, Y ahí van el clero y los laicos. exacto. Los laicos Exacto. comprometidos, Tú sabes el que- pueblo de Dios. Tú sabes que también que ha ayudado mucho a abrir los ojos. Porque tú sabes que dice un texto bíblico que para el que cree en Dios, todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Exacto. Pues bien, el tema de las guerras, tanto la primera como la segunda, fue creando una necesidad de unidad. Después que la gente sale de una guerra, siente la necesidad porque ¿qué es lo que es una guerra? Es como el símbolo de la desunión. Una guerra es un símbolo de desunión. Destrucción de la paz. Exacto. Entonces, en tal sentido, la gente siente como esa necesidad de que no hace falta estar más unidos. Entonces, esa sensación y deseo de unidad también se llevó a la fe. Claro. Entonces, la iglesia entendió también, bueno,
es que no solamente están desunidos los países a nivel secular, es que a nivel de la fe, las religiones y los diferentes credos del cristianismo están también divididos. Están divididos. Entonces ahí nace esa necesidad de ecumenismo. Hay que salir al encuentro de esos otros sistemas de creencia, tanto como los cristianos como los no cristianos. Exacto, porque hay dos tipos de ecumenismo. El ecumenismo es directamente con las iglesias cristianas que se identifican con el cristianismo, pero que no pertenecen a los católicos, no son católicos. Entonces, necesidad de responder al mundo moderno. Hay algo siempre que tú mencionas, que para esa época ya estaba la revolución industrial, ya había... Ya comenzaba un desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico, el trabajo había cambiado. Había cambiado. No solamente eso, sino que por un tema ideológico, todos los obreros tenían la mente contaminada con el marxismo. ¿Cómo así? Explícame eso. El marxismo, aquella doctrina filosófica de Carlos Marx, que propone una lucha de clases entre el proletariado y los grandes industriales con los obreros. Entonces, eso significó un comenzar a concienciar al obrero, pero fue una conciencia en contra del jefe. Entonces, que traía conflicto. Ahí fue que nacieron también los sindicatos, ¿no? Por esa época. Eso era parte positiva de todo esto, que también la iglesia lo arropó y le sacó provecho. Y lo orientó también. Porque una cosa es tú pelear tu derecho a la mala. Bueno, tú dices eso, diálogo. La iglesia está llamada a purificar todos los estratos de la sociedad. Y si por allá nace un sindicato, la iglesia no va a destruirlo, se va a meter en él para purificarlo. Y que quede en él lo bueno que tiene. Exacto. Entonces, eso hay que poner todo eso en el contexto, porque una gente, perdón, se vio en situaciones de modernidad, de trabajo y de darle respuesta a nuevos desafíos. A nuevos desafíos. O sea, la fe tenía que estar disponible. Entonces, lo que quería decirte, Raúl, es que no venga alguien a decir ahora, pero ven acá, ¿y por qué fue que se inventaron ese concilio? Ese concilio que dañó la iglesia. ¿Tú sabes de esta gente que habla de eso? Sí. Es que deben irse a esa época, no pueden juzgar el concilio Vaticano II. Desde el 23, el 26. ¿Tú estás en el 23, Raúl? No, en el 26. Estamos en el 26. En el 26. Tú tienes que irte allá y ver qué es lo que pasaba allá. Exacto, tienen que irte allá y ver lo que pasaba allá. Las mujeres que empezaron a votar, las mujeres trabajando, todo eso significó un cambio. Y el hecho también, dentro de la misma iglesia, ya las mujeres iban a tomar, en la sociedad iban tomando otros roles. Entonces había que dar una respuesta a eso. ¿Qué piensa la iglesia sobre esos temas? Entonces, la universidad es llena, contaminada del marxismo. Eso es importantísimo. Y entonces... ¿Tú eres de la UAS? Sí. La UAS, señores, los que no son dominicanos, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo aquel que estudió en la UAS descubrió que la UAS está secuestrada por el marxismo. Marxismo comunismo, podríamos decir. Todos los maestros eran todos comunistas, formados en Rusia, muchos de ellos. Y de alguna manera te daban clases de contabilidad, de historia, de filosofía, y te metían el marxismo. Sí, es una cosa increíble. Uno de los profesores, ya cuando yo estaba en la fe, empezaba a hablar de ideas gnósticas en medio de la clase. En medio de la clase. Sí. Y yo, pero ¿y este hombre? Y te preguntaban, ¿quiénes son ateos aquí? ¿Quiénes son cristianos aquí? En una clase de matemática. Precisamente en una clase de matemática había un profesor ateo, al cual le mando un saludo, me hice muy amigo de él, porque entonces empezamos un debate y los estudiantes estaban contentos con ese debate. Sí. Es el ingeniero Eduardo Veras. Ok. Que él ha tenido cargo público, porque me suena esa política. Ese muchacho es un cerebro. Pero Luis, que eso pasó en todas las universidades de Latinoamérica. Sí. Entonces, un cerebro en conocimiento y un cerebro en pedagogía, pero entonces metí esa vaina. Bueno, acá lo estoy diciendo, porque entonces los feligreses estaban expuestos a todo eso. Exacto, entonces la iglesia tiene que dar una respuesta. Lógico. Porque Raúl, eso de que los laicos estuvieran hablando de la fe y predicando, eso no era tan común. Entonces el mundo estaba dividido en dos bloques. Vamos a ver. Occidente con Estados Unidos
y la Unión Soviética. Son los dos bloques. Todos crecimos ahí en la universidad también, viendo esa lucha de dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, todo eso es parte del contexto que hay que conocer para leer Vaticano II. Claro. Entonces, razones principales del concilio. Renovación interna de la iglesia. Sí. Había que renovar la iglesia. Acercamiento al mundo moderno. Al mundo Tú moderno. no te puedes quedar por allá. En el patio y atrás. No. Tú tienes que introducirte. ¿Con qué? Con lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? El evangelio. El Evangelio. A transformar la realidad actual. No es que tú te vas a dejar transformar por esa realidad. No, es a transformar esa realidad actual. Y eso lo vieron los padres conciliares, Sí. Raúl. Por eso, entonces, Vaticano II, que yo siempre soy de la gente, o sea, hay documentos de la iglesia de esa época que donde te enfrenta el comunismo, en ese mismo documento te enfrenta el capitalismo. Lo que pasa es que en esa época era tanto el auge del comunismo con el tema del ateísmo mezclado con el comunismo y la ideología de Karl Marx, que la gente pensó que la iglesia solamente estaba enfrentando o tratando de purificar la parte del comunismo. Y no, en el mismo documento, la iglesia hace un llamado a la atención al comunismo y al capitalismo. Ok. Mira, tenemos aquí, dar mayor participación a los laicos. Nosotros tuvimos un programa en Vida FM en el que estuvimos hablando sobre la participación de los laicos en la iglesia. En la iglesia, Y cómo se había transformado después del Concilio Vaticano II. lógico. Y hicimos un recuento, óyeme, no lo tengo en la memoria porque fueron muchos movimientos. Sí, sí. Yo, Que empezaron antes y después, porque eso fue lo que No. dio la iglesia. Comenzó a ver que en ese momento estaban suscitando ese movimiento. Porque me parece que los cursillos de cristiandad es antes de Vaticano II. habían 8. 8 antes. Ajá, y después. Y después. Casi 60. Pero lo que te quiero decir que Vaticano II nace, emerge en ese contexto en el cual ya el Espíritu Santo viene cambiando a nivel de movimiento la iglesia. Claro que sí. Entonces, ahí mismo la renovación carismática. ¿Qué más? El camino neocatecumenal. catecumenal. El mismo Emaús, aunque Emaús es más para acá, Es más para acá. pero es después del Es concilio. después del concilio. ¿Qué más? ¿Qué más? Y muchísimos grupos, Sí, muchísimos movimientos que le dieron. En estos días conocí Uno más famoso que otro. exacto, un movimiento conocí el día pasado que se llama Los Focolares. Los focolares. Y sí. ellos tienen un trabajo impresionante. Y casi no son tan mediáticos, pero el trabajo de ellos está ahí. Y la misma órdenes religiosas también fue, porque Vaticano II también invita a las órdenes religiosas a ir cambiando, que se ajusten a un nuevo tiempo. Claro que hay que sí. salir para afuera, que hay una población diferente a la de hace 50 años atrás. Entonces, eso es importante saber que participaron alrededor de 2.000 obispos de todo el mundo. Eso es mucha gente. Eso es mucho, Raúl. Hay que cocinar mucho para esa gente. ¿Y tú has visto los videos? Que hay videos de Sí, esa sí, época. sí, sí. Cómo estaban llenos así, como Repleto de obispos nada más. de obispos nada más. Y entonces, tú me quieres dejar dicho que cuando estos obispos leyeron, porque había que leer, el trabajo era arduo, Sí. había que leer los documentos y después votar, que votaron todos esos obispos. ¿Tú crees que entonces ellos estaban Tanto equivocado. todos equivocados? No, no puede ser. No hemos dicho, o todos le tumbaron el pulso al Espíritu Santo. No, imposible. De Porque ahí tenía que salir algo bueno. Lógico. Y siempre mencionamos, y tenemos que mencionar siempre, la figura de Benedicto XVI, Que Ratzinger, un secretario ente protagonista ahí. del Vaticano Que se lo II. conocía así. Se lo conocía así. Y en su momento como papa tuvo que aclarar ciertos puntos para llevarle luz a un grupo de gente que no estaba entendiendo el asunto. Él estaba promoviendo el Concilio Vaticano II. Lo que está haciendo el Papa ahora. Y entonces, fíjate lo de Benedicto XVI. Óyeme, en los medios acaban con Benedicto XVI. Pero lo más, óyeme, recientemente, bueno, cada papa ha tenido su, vamos a decir, su papel. Su papel. Su Pero rol. Benedicto XVI, uno de los teólogos más profundos de esta época, oye las decisiones que toma. Por un lado impulsa el Vaticano II y por otro lado impulsa la liturgia tradicional. Tradicional. Dando a entender A ver si los demás entienden de una vez por todas. cuál es la intención. ¿Cuál es la intención? Oye, hay un grupo ahí que bloqueó eso, pero bueno, ya es otro tema. Otro tema de bloqueo. ¿Quiénes se opusieron? Porque entonces ahí viene, siempre hay oposición. Bueno,
sectores conservadores dentro de la iglesia que temían la pérdida de la tradición, Sí, la confusión doctrinal, temían eso, exceso de apertura al mundo moderno, sí. ellos temían eso. Y como es de saber, Marcel Lefebvre, el obispo que inició la fraternidad sacerdotal San Pío, Con el cual se está cogiendo lucha todavía el día de hoy. todavía estamos cogiendo lucha, imagínense. Dios tenga misericordia. Exacto. Bueno, Raúl, ya viendo el contexto de Sí. lo que fue el Vaticano II, en qué situación se desarrolló, por qué motivo se convoca. Al Papa Juan XXIII le preguntaron, pero ven acá, ¿y por qué usted está haciendo esto? Y dice, no, es necesario que entre Un fresco a la la iglesia. Sí. Una visita ahí. una brisita que entra. Como la que estamos sintiendo aquí ahora mismo. Sí, aunque después Pablo VI dice que con esa brisita se coló el humo del infierno también. Bueno, es que es un texto bíblico. Trigo, Y cizaña. ¿Ya? gente en su baño, ustedes, ¿oyeron? Trigo y cizaña. Y tenemos que ser juntos todos. Y no, y déjame decirte algo, un dato curioso. Juan XXIII se llamó, o sea, en ambiente popular le decían que era un papa de tradición, de transición. De transición. Y mire qué bombazo. Qué ha tirado. bombazo. Qué transición. Qué transición más grande. Bueno, entonces, la estructura del concilio, Raúl, se produjeron alrededor de 16 documentos divididos en 4 constituciones. 4 constituciones La automáticas. más importante, Sacrosanto Concilium, sobre la liturgia. La liturgia. Ese es un programa entero, Raúl. Ya tú sabes. La liturgia es No la... toca. No tocará. La liturgia es la cumbre en la cual tiene la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, la liturgia. Y es la forma de vivir la fe. Es la forma de vivir la fe. Como que esto se está encendiendo, Raúl, ¿verdad? Sí, ya hay música por todas partes. Pues esperemos que en la edición tú te la ingenies. Bueno, estamos feos. Dice aquí, aportes, misa en lengua vernácula, participación activa de los fieles. Recuérdate, Raúl, que la lengua, Sí. el lenguaje es importante para tú comunicar. Pues lógico. Jesucristo hablaba arameo, no porque él tomó esa decisión, sino porque en el lugar donde él llegó, tenía que entenderle lo que le iba a decir. Lógico. Entonces, Imagínate que Jesucristo dice, no, vamos a hablar, qué sé yo, en hebreo, en que es hebreo. el idioma original con que se escribió la Biblia en el Exacto. pasado. No podía hacerlo No. así. Arameo. En arameo. Lumen Gentium, La otra constitución automática, Lumen Gentium. Luz para la gente. ¿Cómo se llama? naturaleza de la iglesia. Naturaleza de la iglesia. O sea, tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. La iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo o instrumento de la unión íntima con Dios. O sea, la iglesia es un sacramento viviente. Sí, sí. Porque ella es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué aporta? Iglesia como pueblo de Dios, importancia de los laicos, ahí es que se habla, y la santidad universal. Después de ese documento viene Dei Verbum, Dei Verbum. la Sobre palabra de Dios. La sagrada tradición y las sagradas escrituras constituyen un solo depósito sagrado de la palabra Que de entre Dios. nosotros, el que quiera entender de una vez y por todas que el principio de sola escritura es un principio idólatra, que se lea ese documento dogmático. Exacto. Y Dei entonces, ¿qué Para, enseña? para que entiendan quién es la palabra. ¿Qué enseña la iglesia? Que la palabra de Dios está en 2 fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Las escrituras y la tradición. Y que una es soporte de la otra. En la actualidad, las sagradas escrituras están compiladas, pero no siempre fue así. Es soporte de la tradición. De la tradición. Pero al inicio, cuando se empiezan a compilar los libros, ¿quién es que le da la base para poder compilar los libros? La La tradición. tradición. Y a esas 2 fuentes, tú le sumas entonces el magisterio. El magisterio, que Que es la tenemos- que se encarga de interpretar correctamente Lo que ahí está. lo que ahí está escrito. Porque no es que tú vas a interpretar Escrito ahora. y transmitido. No es, óyeme, Lutero, no sé si fue Lutero que esbozó ese término del sacerdocio universal, que cada quien puede interpretar las escrituras como le dé
¿Cómo lo entienda? ¿Cómo lo entiendas? Estaba buscando algo como más formal, pero me salió eso. Como le dé la gana. Entonces, a partir de que Lutero dijo, no, todo el mundo puede entender la Biblia como quiera, se fundaron más de 400 denominaciones cristianas en ese momento. En ese momento, ya tú sabes. Y después se deformó tanto, Raúl, que hay más de 40.000. Sí, así dicen. Esperemos, ¿verdad? Que así como están surgiendo, vayan desapareciendo a medida que se vayan integrando al catolicismo. Al catolicismo, no, pero tú sabes que la iglesia protestante tiene la característica que nace uno aquí, se quita de aquí. ¿Tú conoces gente evangélica que se han hecho católicos aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo, sí, tuve la experiencia, sí. Vamos a localizarlo porque tenemos que sentarlo aquí. Sí. ¿Oíste? Mira, yo fui de misión, podríamos decir de misión para los Alcarrizos. Ajá. Pero está ahí mismo, en el mismo Santo Domingo. Sí. Pero pues, de misión para los Alcarrizos. Y allá me sorprendió, yo estaba dando una charla sobre apologética. Un señor se me acerca y me dijo, eso que usted está hablando, eso es así mismo, porque yo antes era evangélico. Oh, ajá. Y me sorprendió eso, ver que él de evangélico pasó a ser católico. Sí. Gaudium et Spes, relación de la iglesia y el mundo. Cita. Tremendo documento eso, ¿oíste? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestros tiempos son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. O sea, la iglesia no puede estar ajena a eso. Al mundo moderno. Al mundo moderno. No, señor. Y al sufrimiento. Y al sufrimiento humano actual. Porque tú tienes que evangelizar. Pero cuando en un lugar, en una zona hay injusticia, tú tienes que proclamarte y si no, eso no puede ser así. La iglesia, desde el principio, siempre tuvo claro el lenguaje de actualizarse. Que la iglesia no usa el término actualizar, dice inculturizarse en la cultura. ¿Y qué significa eso? Jesucristo realmente fue un corderito, fue un humano. Pero ¿y por qué Apocalipsis te lo ponen como un cordero degollado puesto de pie? Es para que los cristianos que estaban vivos en la época cuando se escribe Apocalipsis y que estaban siendo degollados por el imperio, entendieran que antes que ellos, primero degollaron a Cristo. Pues sabemos que Cristo murió crucificado, no degollado. Pero esa es la forma de expresar. De expresarla, ¿para qué? Para inculturizar el evangelio al momento, a la época que estaba viviendo. Muchos cristianos primitivos estaban siendo desgollados en ese momento. Obviamente, también hay que decir, Raúl, que todo el Antiguo Testamento, sí, fue llenado de simbolismos para luego hacerse realidad en Jesucristo. Lógico. Y todas esas prácticas de los corderos, inspiradas por el mismo Dios, porque ya se sabía lo que iba a suceder más adelante. Entonces, ese sacrificio pascual, de ese cordero pascual, que todavía, no sé si todavía tiene la forma del sacrificio los judíos, pero todavía celebran la Pascua judía. Todo eso venía a hacerse realidad en Jesucristo, y entonces en Apocalipsis viene a dar esa luz. Ese cordero también que ustedes degollaban allá es el mismo Jesucristo que murió por nuestros pecados. Lógico. Entonces, los aportes de Gaudium et Spes: compromiso social, dignidad humana y justicia. Entonces después vienen los decretos adyentes. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. Hay gente que se le olvida eso. Tremendo mensaje. Es parte de su esencia. Es parte de la esencia hacia la gente. Es el llamado universal que hizo Jesucristo. Mira, los obispos se reunieron en Aparecida, Brasil. Sí. Haciendo un paréntesis, Raúl, tuve el privilegio, la gracia eso fue una gracia del Señor de estar en Aparecida, en Brasil. ¿Cuándo? Pero ven acá. No, pues yo me enteré de eso. No, pero te estás enterando ahora en vivo aquí. No juegues. En la fe del clan, claro que sí. Yo fui, pero mira. Allá donde está escrito grandote, abierto así. No. Aparecida es otro lugar donde está la Virgen de Aparecida, así como se llama. Pero es un templo impresionante, es el más grande del mundo dedicado a la Virgen. A la Virgen. Claro que sí. Mira. ¿Más grande que de Guadalupe? Sí, pero mucho más grande. Wow. ¿Qué pasó? Que el padre Kennedy, aprovecho y le mando un saludo, el reverendo padre Kennedy,
tenía que viajar a Brasil a participar en un congreso de todas las televisiones católicas. Resulta que él se enfermó. No te rías, Raúl, deja que estoy hablando algo serio. Padre, todo obra para bien, para lo que... No te rías, Raúl. ¿Cómo que dice el dicho? Para otro salvarse, alguien tiene que joder. Entonces, resulta que él se enfermó. Padre, Ay, muy padre, mal. usted es de buen sentido del humor, yo, tranquilo. Déjame decirte algo. Muy mal se vio el padre. Es verdad. Gracias a Dios, gracias al Señor, está sanito. Hasta el momento que estamos haciendo este video, está sanito. Mínimo, tú caminaste de rodillas ya en Aparecida. No. Para que se sane el padre. Entonces el padre se enfermó. Y entonces le llaman de allá del Congreso y dice, padre, pues si usted no puede venir, mande a alguien que lo represente. Y entonces el padre me puso a mí. Hermosísimo Brasil, por lo menos la parte que vi. Sí. La parte que vi hermosísimo. Aparecida, no, y también estuve hablando con la gente en Brasil, hay mucha gente de buena posición económica, sí, pero también hay mucha gente todavía que vive de manera muy... paupérrima. Concho, pero ¿y esos términos, Raúl? Tú tienes que... Paupérrima, es un término feo. Es feo ese término. ¿Por qué lo podemos sustituir? Vamos a sustituirlo. En el de escasos recursos. En escasos recursos, nivel bajo de pobreza. Exacto. Entonces, como te decía, los obispos estuvieron reunidos en Aparecida, Brasil. Sí. Y ahí generaron un documento. El discípulo misionero, Raúl, y entonces empezaron a todas las características que tiene que tener un discípulo misionero en misión, y se lo adaptaron a América Latina. Benedicto XVI, con todos los obispos latinoamericanos. Estaba ahí. Estaban ahí, eso fue una cosa. A propósito, yo cuando estuve en Aparecida vi fotos de ese evento, pero eso fue un encuentro. Yo recuerdo, yo estaba muchachón, pero yo recuerdo eso. Sí. No, pero eso fue en el 2007, que muchachón. Muchachón. Bueno, el caso es que en ese documento habla que el discípulo, o sea, que la misión es lo más importante y que ese misionero tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo para salir a misionar. No se puede quedar quieto. De brazos cruzados ahí, exacto, holgazanando. ¿Qué hizo Benedicto XVI en Aparecida? Sí. Actualizar Vaticano II. Léete el documento de Aparecida. Bastante rico en todo lo que tiene que ver con eso de las misiones y la misión del laico. Eso fue lo que hizo en Aparecida. Entonces, tenemos otro decreto. Bueno, yo no sé cómo se pronuncia esto, Raúl. Mira a ver. ¿Cómo dice ahí? Porque esto es latín. Presbyterorum ordinis. Latín puro, señores. De los presbíteros ordinis. Que los presbíteros, o sea, recuérdense bien, señores, que los concilios no inventan cosas nuevas. Siempre fueron cosas que se cree en la iglesia, pero se ponen por escrito. Dice que los presbíteros participan del mismo sacerdocio de Cristo. O sea, el sacerdote en la misa actúa en persona Cristo. En persona de Cristo. O sea, otro Cristo ahí está presente. Por eso, mira, Raúl, yo tengo mucha confianza con algunos sacerdotes que hemos hecho una gran amistad. Precisamente con el padre Kennedy he hecho una gran amistad. Pero cuando el sacerdote se pone esa casulla y hace esa oración que lo hacen casi siempre en la sacristía y ya se pone listo para empezar, ya ahí es otra persona. Ya ahí es Cristo. Ya ahí tú tienes que cambiar el respeto a esa persona y olvidarte de todos esos defectos y situaciones del ser humano. No, ya él entra en otra dimensión. Lógico. Que obviamente, él, como cada ser humano que tenemos la concupiscencia y tenemos ese problema con el pecado original, cometemos errores. Sí. Pero en ese momento, cuando va a celebrar, ahí cambia la cosa. Y eso habló el Concilio Vaticano II. Y hay otros decretos. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Hay más decretos y más datos sobre el Vaticano II, porque en realidad el Vaticano II es una riqueza inmensa. Y lo que hay que leerlo y estudiarlo. Yo creo que las comunidades deben juntarse para estudiar la Biblia, el catecismo y ese concilio, para tener una... Yo de verdad que no sé qué vamos a hacer con la iglesia, porque tú en una parroquia invitas
a un taller sobre el Vaticano II. Y te van 3. Tres gente, señores. Qué raro que no dijiste 3 gatos. 3 gatos. En Entonces, en tú invitas a una charla, un curso sobre Biblia, historia de la salvación. tengo que decirte, Raúl, que yo decía, pero ven acá, la iglesia no está formando, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay formación? Y entonces, de primera mano vi que se convocaba a formación. Y no iban, Raúl. No es que no van, muchachos. No iban, Estoy Raúl. diciendo, no van. Entonces, ¿qué sucede? Que en la iglesia hay un grupito que está bien formado y que lleva su vida de fe. ¿Tú entiendes? Sí. Cuando se convoca a formación, nada más van ellos. Nada más van así Quizá mismo. el que más lo necesita No va, no va. no va. Entonces, después tú lo ves que van a No, las y después se van para la No, no, oye, para otra iglesia se a van. las 8 de la mañana van a misa y a las 10 a un templete evangélico. Sí, a gente un poco de emoción. Porque, Bueno, a brincar. porque no han entendido la fe. No han entendido la fe. A la fe a profundidad como la muestra la iglesia católica. No sé si tú tengas algo más que agregar. Hay muchas cosas que nos faltan todavía. Yo creo que tendremos que hacer ya Vaticano II, segunda parte. Segunda parte, ya, pero ya Y ya con documentos. con los documentos a mano para ir desglosando cada documento. Para ir desglosando cada documento. Y decirle nada, señores. Sobre todo lo que tiene que ver con la liturgia. Exacto. La llévate. Raúl habla de la liturgia porque ese es el tema un poquito más controversial que hay. Exacto. Atención lo que cae encima a la liturgia post Vaticano II. Vamos a hablar un día de esto. De esa liturgia. De ese documento. No, vamos a invitar a alguien también que sepa mucho de liturgia. Ojalá mi hermano Elías se anime. Se anime. Se anime. Ah, pues vamos- Para que- vamos. nosotros vamos a estar como espectadores, él que nos explique. Es que me explique. Exacto. Yo haciéndole preguntas. Eso, Yo haciéndole preguntas. Sí, pero tiene que llevarlo suave. ¿Eh? Porque no venga. Bueno, pues despide, Raúl. Señores, esto fue una entrega más de la fe del clan, las entrañas de mi credo. Sigan ahí, como siempre dicen todos los youtuberos famosos. Denle la campanita, comparta y opine. Nos Dale. vemos, señores.